Calvario. What? Radio Calvario. Pues aquí estamos. Si pueden abrir las Biblias, los libros, las Biblias, los libros santos. Técnicamente ¿qué significa Santa Biblia? Es literalmente Biblia. Libros santos. Sí. Es Biblos en griego es libro. Entonces es un santo libro. Es el único santo libro que es aparte de todos. Entonces, tengo una Biblia que necesitaba reparación con mucha cinta y todo. Porque cubrí al título, puse ahí el libro santo. Entonces, porque esa nos recuerda de la realidad. Este es el único libro santo. Porque no hay otro libro como este libro. Es un libro, pero es único de toda existencia. Pues, Romanos 3. Aquí estamos yendo a través Romanos, poco a poco. Ahorita solo hemos hecho un capítulo cada semana, pero vamos a ver si seguimos. Creo que podemos avanzar un poco. Es que quiero ir a través de la Biblia un poco más rápido, si podemos. No quiero esperar hasta próximo verano para Apocalipsis, pero al momento así es. De hecho, si hago 2 capítulos cada semana, vamos a estar en Apocalipsis la siguiente verano. Entonces cuando solo hago una, es como, ¿qué va a ser hasta la siguiente Navidad o algo? Pero tratamos de avanzar si podemos. No es que no gusto a Romanos, es que me gusta el resto de la Biblia también a estudiarlo. Pero capítulo 3 es bien importante. Creo que ahí hay una imagen. No sé si tiene el otro imagen que envié, pero vamos a ver. La primera imagen era sobre capítulo 1. No sé si Dani me escucha afuera, pero vamos a ver. Pero hay un bosquejo, pues, que envié para eso. Primer capítulo es sobre la predicación del Evangelio. Realmente, la primera sección son los primeros 3 capítulos y ahí tenemos la predicación del Evangelio. Primeramente creo que escribí, número 1. Voy a ver. Perfecto. El poder predicar el Evangelio. De hecho, ánimo para predicar el Evangelio. Y el poder predicar el Evangelio. El deseo predicar el Evangelio. Y la fe predicar. Voy a tenerlo acá para que no debo volver. Ahí está. La fe predicar el Evangelio, el base predicar el Evangelio y la necesidad, como vimos ahí en el primer capítulo. Si recuerdan sobre el poder de predicar el Evangelio, es su herencia, más o menos, la herencia del Evangelio ahí en las profetas, en el Antiguo Testamento, todo ese fundamento, es los básicos que dan más y más poder a la predicación, porque no es
algo nuevo, no es algo... Realmente la predicación del Evangelio no es un mensaje nuevo. Es un mensaje que ya predicó Dios a través de los años. Solo está diciendo que ahora es el tiempo. Esa es la razón que hay mucho poder cuando pones el Evangelio en el perspectivo del Antiguo Testamento. Es bien importante tener esa mentalidad. Esa nos da mucho poder cuando predicamos. No es que el Evangelio necesariamente ocupa a los profetas. No es que no puedes predicar el Evangelio si no entiendes los profetas o algo, o la ley. Pero esa da mucho más poder a la predicación cuando compartes el Evangelio. Y después hay que tener ese deseo también, deseo para predicar el Evangelio, como Pablo tenía. Y mostró ese deseo a ir a Roma, a predicar el Evangelio a Roma, a compartir con ellos. No importa si hay peligro, no importa si hay algo difícil en medio, es un deseo de Dios para predicar el Evangelio. Esa es ánimo para nosotros también. Y la fe, predicar el Evangelio, es basado en lo que Cristo ha hecho. Y Pablo nos mostró esa fe de predicar. No tener vergüenza, no tener ningún problema con la predicación, pero predicar el Evangelio en fe, a fe también. Y después el base predicar. El base es lo que Dios ha dicho ya en la Biblia, que va a venir ira de Dios, va a venir juicio sobre el mundo. Entonces hay un base de predicar. Esa es la base, es que el mundo debe arrepentir. Y si no arrepienten, no van a tener esa oportunidad de salir de la ira de Dios que viene en el mundo, sobre el mundo. Entonces, por eso predicamos, porque no queremos que la gente sufre, pues, esa ira de Dios. Es su amor, esa es el base. El arrepentimiento, esa oportunidad es el base. Y después la gran necesidad de predicar es que el pecado, ¿no? Donde viven el mundo. Todo ese pecado que está ahí en el primer capítulo, esa nos da un peso bien grande. ¿Sí? Este pecado merece la ira de Dios, y porque merece la ira de Dios, merece también la predicación del Evangelio. Entonces, por eso predicamos. No queremos que la gente sufra la ira, y va a venir la ira, porque el pecado es grande. Segundo capítulo estuvo un otro perspectivo en la predicación, es la integridad. Primeramente hay ánimo. Debemos entender el ánimo. Predicar. ¿Por qué vamos a predicar? Y cómo vamos a predicar. Y todo eso, ¿no? El ánimo. Pero segundo es que debemos los predicadores tener integridad sobre la predicación del Evangelio. No podemos irnos predicando cuando no hay integridad. Primeramente, en Dios, en su juicio.
segundamente en nosotros también. Sí, Dios tiene integridad y el capítulo nos muestra, primeramente, nuestro juicio que no es con mucha integridad, ¿no? No juzgamos correctamente. Segundamente, el juicio del Señor es con integridad. Sí, es con integridad. Y después, no hay juicio o la justicia de Dios no es por la ley o no viene por la ley sobre la carne. Sí, la justicia. No vamos a tener justicia por la ley sobre la carne, pero no, creo que hay algo mal ahí. Porque debe ser el juicio del Señor es sobre la carne por la ley. Él juzga lo que hacemos, lo que hemos hecho en la carne. Si quedamos en la carne, pues Él juzga eso por la ley. La razón que, pues, la razón que necesitamos entrar en Cristo es no ser juzgado por la carne, por la ley. Que si no tienes Cristo, Él va a juzgarte por la ley sobre la carne, lo que hemos hecho. Entonces, no sé, esa no probablemente tiene problema, pero esa es la idea. Pero el juicio de Dios o la justicia, depende cómo decirlo, el juicio de Dios es por la ley sobre la carne, pero la justicia de Dios no es por la ley sobre la carne, pero sobre el corazón por el Espíritu. Okay. Y esa era la última parte que mirábamos semana pasada, que su justicia nos da por medio de su Espíritu, no por la carne, no por la ley, no por cumplir la ley en la carne, pero por el Espíritu sobre el corazón viene su juicio. Y realmente su juicio sobre el corazón por el Espíritu es realmente el único juicio que hay. Fui hablando con ese muchacho ahí en la plaza esta semana y cambió su vista un poco cuando dio cuenta que Dios no va a juzgarlo por fumar. Me pregunté a él, ¿por qué gente van al infierno? Él dijo, ¿por qué pecan? Ok, pero ¿qué es el pecado? Y empezó como muchos pecados que pueden hacer. Y me dije, no es la razón que gente van al infierno. Como decimos desde mañana, realmente Dios no envía a nadie al infierno. Y esta es la cosa, que Dios ya perdonó por la cruz cada pecado en todo el universo. ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué gente van al infierno, pues? No porque Dios envió a ellos porque de sus pecados. ¿Pero por qué? Porque rechazan al Cristo, a su sangre, caminan a través.
El único, en Juan capítulo 16, versos 8 a 10, deben recordar esos versos. Nos dice que el Espíritu, y está hablando del Espíritu de verdad, en ese contexto todo el capítulo 16 de Juan. Él, cuando viene, va a convencer el mundo sobre el pecado, sobre justicia y sobre juicio. Y el pecado, ¿por qué? Sobre el pecado, porque no creen en mí. Sobre la justicia, porque no me ven no más. Y sobre el juicio, porque el príncipe del mundo es juzgado. Y así. Pero el punto es, ¿por qué el Espíritu Santo va a convencer sobre qué? ¿Qué es el pecado que va a convencer el mundo? No fumar, no mirar tal película, no beber tal cosa. Es rechazar a Cristo. Ya son perdonados todo el mundo. La cruz funcionó. Amén. Si Dios vino al mundo para perdonar al mundo por una cruz, ¿funcionó o no? Funcionó. Son perdonados todos. Nadie va a ir al infierno porque fuman. Va a cambiar su fuma cuando entienden su posición con Dios, cuando entienden que quiere su Padre, cuando conocen a Dios como un Padre. Eso es algo tan diferente. Pero nadie va a ir al infierno porque de su pecado de ir a la película mala. Pero esas que van a decir muchas iglesias. Muchísimas, demasiados, van a decir, no deben hacer eso, y por eso decimos, no estamos en una iglesia de religión, no enseñamos religión, porque religión dice, no puedes ir a esa película, pero puedes ir a películas de tal, how do you rate movies? ¿Hacen PG-13? Sí, todo eso, PG-13, R. Sí, todo. Por clasificación. Sí. Y van a decir, pues el PG está bien, o el PG-13 está bien, o el E. ¿Cuál es? Todos tienen cosas malas. Sí. Y si caminas afuera, van a platicar las mismas cosas que están en la película. ¿Cuál pecado es? ¿Qué es? No pueden hacer. Y ahora estamos estableciendo una ley de humanos. Porque somos convencidos. Si estás convencido sobre la cosa, no vas. Es mucho peor pecar contra tu propia conciencia cuando el Espíritu está convenciendo a ti. Pero no es una ley para todo el resto del mundo. Y está algo bueno si no vas a películas porque estás convencido sobre eso. Pero cuando creas una ley y dices a todos los otros, eres pecador porque haces ta. Ahora eres Dios. Ese es orgullo tan grande. Y es la razón que debemos entender que el juicio viene sobre el corazón por el Espíritu, no sobre la carne por la ley. Hay una gran diferencia, ¿no? Y esa es que Cristo ya perdonó todo en la carne. Ya perdonó todo. Todo. La cruz funcionó para todo el mundo. El Hijo de Dios, que Dios envió, no eligió a quién va a perdonar. Perdonó todo el mundo. Pero, ¿dónde está la elección? A los que Dios ya sabe que van a elegir a Él. A los que van a recibir la redención. Ahí está la elección. Los que
son redimidos porque traen su boleto al cine. Ya comprado, pero van a ir para redimir lo que tiene, la garantía. Y en esto debemos entender la justicia de Dios. La convicción es sobre el corazón. Es qué quieres cuando hablas con alguien en la calle o en la plaza o en la casa. No quieres que ellos sigan tu ley que creas. Ok, si quieres seguir a Dios, hay que venir a la iglesia, leer tu Biblia, ¿Son buenas cosas? Sí. Pero cuando fallan, ¿qué va a pasar? Desaniman, piensan que no son buenos y vamos a enojar con ellos. No es la cosa. Leer tu Biblia 10,000 veces no va a crearte mejor que antes. ¿Cómo se dice? Make you. Hacerte. Mejor que antes. Si oras cada hora de cada día, no vas a ser mejor. Posiblemente vas a ser peor, porque si oras tanto y no lees tu Biblia, vas a tener problemas. Sí, ese es el problema con muchos, que oren, pero no tienen una Biblia abierta. Dios ya habló. Si están esperando para Dios hablar y no quieren leer ya que dijo, tienen problema de autoridad. Quieren escuchar algo con su propio oído, pero no quieren escuchar ya que dijo. Ese puede ser el gran problema. Ahora, si oras tanto en la Biblia, puede ser bien poderoso. Pero no mejor que antes. Nunca vamos a ser mejor. Entonces, capítulo 3 ahora. Capítulo 3. Predicar el evangelio de fe a fe. Como dice en el primer capítulo, era el verso 17 del primer capítulo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y la idea aquí es que en el tercer capítulo es mostrando Pablo por el Espíritu cómo es por fe a fe. De un fe es el crecimiento de fe. Es la misma de una planta, creo que explicábamos antes, ¿no? Una planta que tiene semillas. En cualquier manera, hay unos que son, decimos, tubulares, creo. Más o menos tienen tubos que ponen abajo y suben. No tienen semillas que distribuyen a otras partes, pero se ponen tubos y se suben acá. Y esos son bien difíciles de quitar de tu terreno, porque si quitas uno ya va a crecer más, porque ahora no está usando energía en eso. Va a crecer más cada vez que cortas. Si no cortas el raíz principal. Es algo, pues debes hacer todo o nada. Es como, si quieres disfrutar ese tipo de hierba, pues puedes. Pero si no, debes quitar todo, porque no va a irse, pues. Y todavía cuando lo haces, debes hacerlo otra vez, porque van a subir, porque sus raíces son todavía ahí. Pero esta es la idea, que el crecimiento del evangelio, el crecimiento de la fe, es de fe a fe. Es una semilla plantada. Esa semilla crece, y cuando crece da una otra semilla. Esa semilla es algo de la fe de uno. ¿Y cómo recibimos la fe? Aprendimos la palabra. Es la semilla siempre en la palabra es la semilla. Es que recibimos en el corazón, y si la tierra es buena, se crece. Si la tierra es mala, no crecemos. Si es duro, si hay muchas espinas, si hay muchas rocas,
en la parábola, ¿no? Pues no crece la semilla y la planta. Y la planta crece, ¿y qué hace con la planta? Da más semillas. Esas semillas dan vida. Entonces el propósito para tu vida es dar más vida a otros. En una manera físicamente pudimos ver esa también. Vivimos, damos vida a niños y esos niños viven para dar vida a otros. ¿Sí? Y sigue. Como planta, pero también más y más como cristiano. De mi fe a tu fe, a esa fe. Esta es la idea. ¿Y cómo funciona? Pues este es el bosquejo. La idea es, primeramente, tener la ley es bueno, pero nos dirige a la justicia. Otra manera de decirlo, está bien tener la ley, pero si no lo haces, ¿qué importa? Es bueno tener la ley, pero no puedes no burlar, no quejar, boast. Jactar, sí. No puedes jactarse porque tienes una ley. Pero esa es que los fariseos hicieron. Sí, tienes la ley, pero ¿lo haces? ¿Realmente lo haces? Del corazón, no solamente de la carne. Ese era su punto siempre. Vamos a verlo en un momento. Y Dios, el juez justo, siempre es justo. Hay que dar cuenta de eso cuando hablamos de su juicio. Porque su juicio viene sobre el corazón, no sobre la carne. Ya juzgó a la carne. Esta muerte. Cualquier viven por la carne ya son muertos. Viven de muerte a muerte. Nosotros vivimos de vida a vida. Dios, el juez justo, siempre es justo. Esa es que vamos a decir cuando estamos en el reino. Que Dios es justo, que juzgó a ellos, ahí en la valle. Tercer parte es que Dios es justo juzgar hombre injusto. Aunque, que tengo ahí, aunque su injusticia revela el beneficio y bondad de su justicia. Nuestra injusticia revela el beneficio y la bondad de la justicia de Dios. Tal vez Dios es justo juzgar los injustos, aunque revela la justicia de Dios. No tenemos más beneficio solo porque nuestra injusticia revela la justicia y la bondad de Dios. Muchos quieren decir, ¿por qué Dios me juzga? Pues, porque eres malo, por eso. Y si no tienes su justicia, no pasa el examen. Y pues, finalmente los últimos dos es que todos son injustos. Es un gran punto en este capítulo. Y últimamente, la justicia, cumplir la ley, solo es disponible en Cristo. La justicia, cumplir la ley, solo es disponible en Cristo. Vamos a ver. Capítulo 3, verso 1. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? ¿Recuerdan? Creo que está bien de atrasar un poco. Circuncidados en el espíritu. Sí, porque el contexto está siguiendo en este. Entonces, atrasamos hasta 25. Okay. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. ¿Recuerdan? Sí. ¿Qué importa si tú solo lo tienes? Si tú practicas la ley,
Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si él, que es físicamente incircunciso, guarda la ley, ¿no te juzgará a ti? Wow. Que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, ¿eres transgresor de la ley? ¿No va a juzgar? Sí, va a juzgar, porque él cumple. Pero ¿cómo es posible? Porque no es judío el que no lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra. La alabanza de cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Ok, pues como iglesia, como gentiles que no sabemos mucho culturalmente del mundo judío, ¿qué es el beneficio de Israel? Hay que dar cuenta porque muchos van a simplemente rechazar a Israel. Porque están peleando en Gaza y todo. Van a ir en contra siempre. Pues la bendición de Israel, ¿qué es la ventaja? Primeramente es la palabra de Dios. La única razón que tenemos una copia de la palabra y que podemos decir que esta es una manifestación en una manera del segundo persona de la Trinidad físicamente, como el cuerpo de Cristo. Que su cuerpo no estaba tan importante como su naturaleza, ¿sí? Pero todavía bien importante, que vino físicamente. Y vino físicamente. Que podía mostrar físicamente quién era. Y este es igual. Este es como el cuerpo de Cristo. No es la naturaleza, no es la eternidad de Cristo, pero es una manifestación física. ¿Y por qué tenemos? Porque de los judíos. Sin los judíos no teníamos ninguna palabra. Sería bien difícil. Pero todo de su cultura, de su manera de vivir, de sus cosas que hicieron, de cuidar la palabra, un museo de ir, es un museo de la Biblia. Si en un día pudieras ir a algún museo, es ver cómo tan exacto fueron los judíos. Hay uno en Estados Unidos, hay uno en Israel, y esos dos son muy buenos, que muestran la fidelidad de Dios a través de los hombres que escribieron la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento. Y esa es la primera. Segunda, ¿qué es la bendición y ventaja de los judíos? El Mesías. Muy básico, muy sencillo, ¿no? El Mesías. Sin los judíos no tenemos Cristo. ¿De dónde va a venir? No va a tener un linaje puro. Sería imposible. Pero Dios cuidó a los judíos, Dios preparó a los judíos, Dios eligió a los judíos para que pudiera enviar un Mesías al mundo.
hay gran ventaja. Y más que eso, también la herencia de fe. La herencia de fe. ¿Cómo tenemos, de dónde viene la idea de vivir por fe? Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. La palabra, obviamente, esa es lo el primer. Segunda es el Mesías. Pero aparte de eso, no teníamos una herencia, ningún ejemplo. ¿Cómo hacemos esta cosa? Como humanos. Porque no somos Dios. No somos Cristo. ¿Cómo vamos a vivir sin el ejemplo de Abraham? Sin el ejemplo de David, sin el ejemplo de Daniel, de Samuel, de todo. Tenemos una herencia. Una nube de testigos. Y esa nube de testigos nos anima de ir adelante. Hay un gran beneficio. Hay más que podíamos contar, pero esos tres son los principales de la ventaja de Israel, la bendición de Israel en el mundo. Y creo que es en el capítulo 4, pero hay que dar cuenta, posiblemente o no, pues estoy pensando de varios versos. Dar cuenta que Cristo, pues Dios, generalmente predicó el evangelio la primera vez en el linaje de Israel a Abraham. ¿Sabían eso? ¿Cómo predicó Dios el evangelio a Abraham? Y dice la palabra, cuando dijo, en él será todas las naciones bendecidas. En él, todas las naciones serán bendecidas. Su simiente. Esa, dice la palabra que esa era la primera vez que Dios predicó el evangelio al linaje de Israel, a Abraham. Capítulo 12 de Génesis. ¿Cómo va a bendecir todo el mundo? Por su simiente. ¿Sí? Por la semilla, pues. Por la palabra, por el verbo, por el Mesías. ¿Sí? Es el mismo imagen que tenemos a través. Sí. Entonces, la bendición de Israel es grande. Siempre, siempre, siempre. Si no hay otra razón, ¿por qué tenemos vida de la palabra de Dios? Al menos por eso. Tenemos que dar esa honra al país. Todavía que no es tan justo siempre. Sí, viven mucho mejor que muchos países porque tienen una Biblia. No siguen a Cristo como nación. Entonces, esa Dios va a arreglar. A través de nosotros a veces. Porque muchos judíos reciben a Cristo. Pero el beneficio de Israel es la palabra, es el Mesías y la herencia de fe. Grande en todo sentido. Y podríamos platicar de más sentidos, pero esos tres primeramente. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si no
hubo justo. Si no es justo, ¿cómo Dios juzgará al mundo? Hay que saber, este es un hecho en el lado, pero este dicho de ningún modo es bien fuerte. No sé qué tan fuerte es en tu mente en español, pero en inglés, la manera que traducí de griego a inglés es casi grosería. La manera que dice en griego es algo bien fuerte. Pero para ponerlo más modesto, las Biblias ponen de ningún modo. Pero si pudieras decirlo con tan intensidad, gritando a alguien, casi, es la idea, es de ningún modo, hermano. Y hay que no pensar diferente. No hay ninguna manera que la infidelidad de alguien va a anular a la fidelidad de Dios. Y aquí no hay ningún modo, ninguna manera como la injusticia de hombre puede anular realmente la justicia de Dios. No, es el opuesto. Pero siempre los hombres quieren razón para pecar más. Entonces dan razones filosóficas para tratar de abrir un caso de, mira, Dios no va a juzgarnos porque sería injusto, porque en nuestra injusticia la justicia de Dios se revela al mundo. Porque ahora puedes ver la diferencia entre hombre y Dios. Y por eso es santo, porque somos diferentes. No. Esa es, como dice la Biblia en otro, creo en Timoteo, de cuidar de la filosofía vacía. La filosofía vana, que trata de encontrar por manera de pensar, manera que pudimos pecar más, vivir como queremos. Realmente es que la filosofía hace en el mundo. Es vacía, es vana. Y solo quiere encontrar explicación por qué puedo hacer que quiero. Debemos tener ese discernimiento. Cuando escuchamos a la gente, ¿qué están tratando de decir realmente? ¿Quieren entender o quieren razón hacer que quieren? Esa es evolución. La teoría de evolución no tiene sentido. En ningún modo, hermano. No hay ninguna manera donde hay algún sentido a esta idea de evolución. Pues, el tiempo es algo otro. ¿Sí? Hemos hablado en Génesis sobre el tiempo y cómo puede ser diferente. Pero no evolucionar. Es imposible, es tonto. Esa teoría es lo peor. No da sentido. ¿Cómo puede ser que ese bicho crece hasta yo? No hay combinaciones suficientes, como vimos en ese video de Ilustra Media. ¿Cómo puede ser suficiente? No sería el tiempo suficiente si, ¿recuerdan? Si una ameba llevó un átomo de un lado del universo hasta el otro lado, hasta que llevó todos los átomos de un lado al otro. Una ameba, y una ameba viaja, ¿qué tan rápido? 1 metro cada hora, creo. Algo así dijo. Es como 1 metro cada hora. Y el tiempo de viajar de un lado del universo, de todo el universo, con un átomo, hasta el otro lado del universo, con todos los átomos del universo. Y todavía no sería suficiente de encontrar
un cambio en la ADN. O no es ADN. Las combinaciones necesarias, ¿no? Sí, solo para proteína. Para producir las proteínas. Sí. Y si no puedes producir proteínas, ¿cómo vas a producir un cambio adentro de una criatura ya creado? ¿Cómo va a pasar? Es locura. No puede. No funciona. Si esperamos suficiente tiempo, esta mesa puede convertir en un tele. ¿Me creen? Si lo golpeamos suficientes veces, posiblemente puede ser un tele. Y esa es menos increíble que una persona o algún cambio, porque este ya tiene muchos de los partes necesarios para un tele. ¿Y qué va a pasar si no tienes los partes? Va a ser tan difícil. Y por eso hay muchas filosofías que tratan simplemente, la única razón para evolución es para que la gente no debe tener un Dios sobre ellos. Es el único. No hay otra razón. Es la misma de esta idea. Dios es injusto para juzgarnos porque nuestra injusticia revela la justicia de Dios más. Es una tontería. Más allá que evolución. ¿Cuál es increíble? También. Solo una explicación de filosofía, una religión que explica por qué no necesitamos un Dios para juzgarnos. ¿Y por qué? Porque quieren vivir como quieren. Con un Dios, con una autoridad sobre que debemos vivir en esa manera. Entonces, hay que cuidar eso. Verso 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Este es que dicen. ¿Por qué no hagamos el mal para que venga el bien? ¿Qué es? La justicia de Dios. Para que podamos ver la justicia de Dios, debemos pecar más. No. Es una otra locura que quieren dar a la gente por no tener culpa para sus propias acciones. La condenación de los tales es justa. Cuida la doctrina, hermanos, porque la condenación es justo cuando tenemos doctrina así. 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Grosería. Casi. No es exactamente, pero sí, es como... No, sí, de ninguna manera. Me entiendo ahorita. Es como heck no, but worse. Pero ¿cuál es la palabra que dice? Very literally, in Greek, it was perish the thought. Don't even let it start in your mind. Yeah. That's what I'm running. Perish the thought. And which in like old language was a way to like... Que Lo siento. perezca ese pensamiento en tu mente. Okay. ¿Cómo? Que perezca ese Que pensamiento. muera Perezca. o que perezca ese pensamiento en Sí, tu mente. que perezca ese pensamiento, pero en una manera que Sí, tonto. le Con odio. fuerza. Le odio. Ah, ok. Con emoción fuerte.
en lenguaje antiguo que teníamos ese dicho en inglés también, pero en esos años estuvo algo como era condenación, era una grosería de condenación, como perezca. Como tenemos esa palabra que significa condenar y usamos día de hoy como grosería. Pero esa es qué tan fuerte. No debemos pensar así. Perezca ese pensamiento. Porque es del infierno. Y por eso, si era hoy, sería más como heck no, pero más fuerte que eso. Porque es la idea, condenarlo completamente. Sí. Pero el punto. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Otra vez, ¿no? Parezca ese pensamiento. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. De Salmos 14, si quieren encontrarlo, y 53 son lo mismo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Números inútiles. Lo siento. Números. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo tus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de tus ojos. Y sería un buen estudio para devocional. Entender cómo cerca estamos a esa y cómo cerca es nuestra sociedad generalmente a ese salmo también, de Salmo 14. No hay nadie busca a Dios en su propia voluntad. Nadie. Dios busca a nosotros. Es la realidad. Somos perdidos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Este es el propósito. Es que conoces a tu pecado. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. El propósito es que conoces a tu pecado. Que conoces bien. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Eso es interesante. Aparte de la ley, que la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Pero aparte de la ley. La ley y los profetas profetizaron sobre el venido de Cristo y este Mesías que
sería el uno para mostrar la justicia de Dios por medio de la fe. Y que ya era una manera de conocer a Dios por medio de fe. Entonces era de fe a fe. Este es como predicamos el Evangelio. Que la fe siguió desde el principio hasta el día de hoy. Alguien creó. Dios encontró a Abraham. Abraham no buscó a Dios. Dios lo encontró. Y ahí predicó el Evangelio. A través de tú y tu familia, todas las naciones van a ser bendecidos. ¿Cómo podía ser? No tengo ningún hijo. Mi esposa no puede tener. ¿Cómo puede ser que es que vivió por fe? Salió cuando Dios obedeció. Es que hizo. Ya en la ley hubo una manera de vivir por fe aparte de la ley. En ningún momento el propósito de la ley era vivir por la ley. El propósito era conocer a tu Dios y dar tu corazón a Él. Si lees a Deuteronomio, no recuerdo la cantidad de veces, pero conté una vez. Y son muchas veces. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ama a Dios con todo tu alma, todo tu corazón, toda tu fuerza. Este es el propósito. Es que conoces, y también en Deuteronomio dice a circuncidar a tu corazón y no solamente a tu carne. Quita la carne de tu corazón. Era el propósito del principio. Era un señal para mostrar la fe que ya tenía. No era para tener fe, no era para tener una entrada con Dios. No, era para mostrar la fe que ya tenía. Y por eso decimos día de hoy que el bautismo es como era la circuncisión. No es que por medio del bautismo puedes tener fe o salvación o justificación. Es que se muestra que tienes fe en Cristo y quieres vivir por Él, y si mueres con Él es algo normal. Es lo que debes hacer, de hecho, es morir con Él. No importa cómo pasa, pero si es por tiempo o por alguna otra manera, es morir con Él. Es vivir con Él, porque nadie que cree en Cristo en el Nuevo Testamento dice que murió. Solo durmieron. ¿Por qué? Su cuerpo se fue, paró de mover, pero ellos no pararon de vivir. Entonces técnicamente no es morir, es dormir. Cuando tu cuerpo no mueve, pero tú todavía existes, técnicamente es dormir. ¿Sí? Porque puedes llamar al espíritu, entrar al cuerpo en un otro momento. ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar en el futuro con Cristo? Va a llamar del cielo y con una voz de trompeta, y en ese sonido va a resucitar todos los cuerpos. Primeramente los que ya murieron y segundamente los que somos vivos. Y los espíritus van a entrar a cuerpos nuevos que pueden soportar el fuego de Dios. Al revés, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí. Los muertos en Cristo primeramente y segundamente nosotros que vivimos. Así va a pasar. Entonces, por medio de la ley conocemos al pecado. En ningún momento era el propósito de la ley para conocer a Dios a través de la ley. El propósito era mostrar el pecado
¿Quién es equivocado en esta situación? Cuando una familia viene contra otra familia y tienen problemas, con Moisés. ¿Quién tiene la culpa? Pues mirar la ley. Mostrarle el pecado. ¿Quién es correcto, quién no es? ¿No? No por salvarles, no por conocer a su Dios, pero para mostrar que todos somos pecadores. Y que sin Dios no tenemos nada. Sin nuestro Padre no teníamos nada y no tenemos. Entonces, ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido, esta es la diferencia, es que en tiempo, la justicia de Dios ha sido manifestada por Cristo. ¿Era justicia de Dios por medio de fe antes? Sí, pero no manifestada físicamente en una vida necesaria como Cristo. Estuvo en la palabra. Si buscabas, podías encontrar. Mira, Abraham encontró una relación con Dios. Se llama amigo de Dios. ¿Qué significa? Conoció a Dios. Moisés se llama hombre de Dios. ¿Qué significa? Conoció a Dios. ¿Sí? Otro, siervo de Dios. ¿Qué significa? Que conoció a su Dios, ¿no? Entonces, confirmada por la ley y las profetas, ahora la justicia de Dios ha sido manifestada. 22. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Es para todos los que creen. No puedes recibir justicia sin creer. Desde la fundación del mundo. Y este es el punto que Pablo va a usar en el capítulo 4. Entonces, si quieres entender capítulo 4, hay que marcar ese verso y puntarlo hasta verso 2 y 3. Verso 2 y 3 de capítulo 4. Porque esa es como edifica su argumento, pues. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Un otro estudio que es interesante apuntar en el 1 de Juan capítulo 4 es la gloria de Dios en su amor. En una manera podemos definir la gloria de Dios en el mundo. Voy a decir en el mundo, porque no conozco todo. No sé todo. Pero la Biblia está mostrando al amor de Dios como su gloria. Esa es su gloria. ¿Cómo entendemos la gloria de Dios en esta vida? ¿Por su luz? ¿Por su verdad? ¿Por su amor? Es lo que brilla de su verdad. Cuando entendemos su verdad, suddenly, Repentinamente. 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 De repente. De repente, pues. Cuando entendemos la verdad, de repente entendemos su amor. Y en ese momento qué tan grande. Esa es su gloria. ¿Cómo muestra Dios su gloria? En la cruz. En amor, pues, ¿no? Este es amor que murió por nosotros.
24. Todos son justificados. Otra vez, el tiempo es mismo de todos pecaron. Todos son justificados. Entonces, si tu Biblia dice todos pecaron y todos son justificados, hay un problema en el español. Bueno, no, en el tiempo, porque uno es más pasado y uno es... todos pecaron en el pasado, y si el 24 dice son justificados, realmente es todos han pecado y todos son justificados. Okay. Todos en el mismo sentido, en el mismo momento. Es igual, es completo y sigue. Pero ahí se refiere, está dándole hilo a lo del versículo 22, que los que creyeron por la fe en Jesucristo, a todos los que creen. ¿Están al mismo tiempo, pecaron y son justificados? ¿Están en el mismo tiempo? ¿Sería lo mismo para español? Aquí en la traducción no están en el mismo tiempo. Pero en griego es. Pero en griego están en el mismo tiempo. Sí. Ese era mi punto esta mañana. Y es como presente continuo. Sí. Entonces, sería... No sé si justificado es lo mejor o son justos. Son siendo justificados, puede ser. Y pecan. Todos pecan como presente continuamente. ¿Sí? Ok. Porque va a pasar mañana, pero tu justificación va a seguir mañana también, en el mismo sentido, al mismo tiempo. Ese era el punto de los ejes. Las llantas en un eje. Sigue, funciona junto. Entonces, como quieren traducirlo, pero ese es el punto. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Imposible. Dios no es justo si justifica a los que pecan. ¿Cómo puede ser que Dios justifica a los que pecan y al mismo tiempo juzgarles justamente? ¿Cómo puede ser? La única manera es por la propiciación de Cristo Jesús, que Él tomó la ira, no solo que merecemos. Esa no es exactamente claro. Es como dice en el 2 de Corintios 5:21, que Él hubo el pecado. Fue hecho pecado. Fue hecho pecado. Literalmente. Él fue hecho el pecador. No solamente en mi lugar en comida. No solamente para mí, pero fue hecho. Porque si la ira no es por el mismo pecado, para todos los pecados desde el principio hasta el fin, para toda humanidad. Ahora imagina todos los pensamientos de Cristo ahí en el jardín. De 400 billones 400 mil millones de gente. A través de historia y todos sus pecados. Como Él lo ha hecho.
Él los echó. Por eso sudó sangre. Y si no era así, Dios no sería justo para juzgar, para dejarnos. Porque debe juzgar el pecado o no es justo. Cristo debe ser hecho pecado. Y nosotros hemos hecho justicia de Dios. Recibimos su justicia. Por eso podemos decir, ¿somos mejor? Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ningún modo. No dice eso. Heck no. Sí. Pero es que ese pensamiento. Pero es que ese pensamiento. Sí, es fuerte. Ahora ustedes van a usar eso. Pues están aprendiendo. Pero aparte de eso, y si hablas con un musulmán, puedes platicar, creen en un Dios de amor y creen en un Dios justo, pero no creen en Cristo. También un judío, creen en un Dios de amor, creen en un Dios justo, pero no creen en Cristo. ¿Cómo puede ser? Si no hay Cristo, ¿qué tienes? Tienes un Dios injusto. O un Dios sin amor. Es uno el otro. No puede ser los dos juntos. Aparte de Cristo, que en la cruz estuvo el momento donde todo en historia, todo de existencia cruzó en ese momento. Todo, mis decisiones, tus decisiones, mi vida, tu vida, todas vidas, todo. Cruzó en ese momento. Y tomó el pago. Él fue hecho pecado. Él es la propiciación. Y ofreció su sangre. Esta es la razón que decir que debemos ofrecer su sangre semana a semana en una misa, es herejía. Es rechazar a su sangre. Es como no fue suficiente. Y Hebreos están fuertes sobre eso. Los que dicen no tienen otra vez oportunidad de arrepentir. Porque crucifican a Cristo continuamente. Hay que cuidar la doctrina. Muy cerca. No funciona. Solo Cristo en la cruz, en amor, una vez por todos. Eso, no, nada más. 27. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No. Sino por la ley de la fe. Entonces, de fe de los anteriores, de la fe de los profetas, de los que vivieron en la ley, a la fe día de hoy, a la ley de fe. ¿Qué es la ley de fe? Es creer en Él. Seguir por fe. Y no basado en las obras. Solo en fe en Cristo pueden ser salvos. De ningún otro. No es una regla. Es conocer a tu Dios. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. De cualquier ley. Porque todas las leyes del mundo
son basados en la ley de la Biblia. También Estados Unidos, México, cualquier ley que existe es basado en los 10 mandamientos. Al menos. Nuestra ley en Estados Unidos yo sé que tiene más. ¿Sabes que hay una ley que es interesante en la Biblia que dice cuando construyes una casa debes poner una pared arriba para que no caigan de arriba y tienes culpa de su sangre? Porque si sabías que es alto y no protegiste para que no caiga, la culpa es tuya que construyó la casa. Y es una ley en Estados Unidos. Si tienes una banqueta o banco arriba, ¿cómo dice? Balcony. Un balcón. Un balcón. Un balcón arriba, o si tu techo está arriba y no tienes una pared en Estados Unidos y alguien cae, es tu culpa. ¿Quién construyó la casa al menos? ¿Sí? Es algo interesante, es como, sí, ahora entiendo, hay que tener algo que cuida de los que pudieran caer, porque podías ayudar en ese momento. ¿Y qué es el punto de esa ley? Amar a tu prójimo. Oh, qué interesante, porque sí. ¿Eso ya está en la Biblia? ¿Sí? No, ¿sí? ¿Viene de la Biblia? ¿Ah? ¿Viene de la Biblia? Es que estoy diciendo, es en la Biblia y está en Estados Unidos también. Sí. Escuché Estados Unidos. No es Sí. que dice que aplican unas leyes más de la Biblia en Estados Unidos. Sí. Más que aquí, pues. No sé, solo Bueno. no sé las leyes aquí. Ah, ok. Bueno, dentro de lo que él conoce. Más de los 10 mandamientos, pues. Sí, son los 10 mandamientos y hay muchos más, 613 más. Sí. Y hay muchos que puedes encontrar en varios países que usan. Esa es buena idea, esa es buena idea. La idea que tener comida limpia. Tenemos reglas de toda la comida que cocinan. Que no comen algo sucio. Sí. Porque mucha gente muere por comer comida sucia. O sea, es algo bueno. Pero, ¿somos justificados por la ley? No, somos justificados por la fe. Por la fe en Cristo. De ninguna ley. No de esa iglesia o cualquier. Que piensan, que dicen. No funciona. No estás más cerca a Dios por eso. Esa es la cosa. Pero puedes vivir en abundancia o algo. No. La justicia no viene por medio de ninguna ley que existe. Porque todas las leyes empiezan con Cristo, con Dios, con su ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿Dios es el Dios de los judíos solamente? No. Si Dios, es imposible no ser Dios de todos. Porque si no es Dios, no es Dios. Y la palabra Dios significa lo que es más allá que todo. Esa es que la palabra significa en todos los idiomas. Es el que es más allá que cualquier cosa, lo más alto que puedes pensar. Y decir, pues, ¿quién creó Dios? Es una tontería, porque no entiendes la palabra. Porque la palabra significa el que es más allá que todo. Es uno de los argumentos de ontología que dice que la razón que Dios existe es porque Dios existe. Es el argumento de existencia. Es que tenemos la palabra Dios, tenemos la idea de Dios. La razón que sabemos que Dios existe es porque ahí está. Es obvio. Todo lo que tenemos, usamos la palabra, usamos la idea, no es imaginación, obviamente, porque todas las culturas tienen. Y es bien sencillo. Dios es lo más último. No puede ser solo el Dios de los judíos. Debe ser Dios de todo. Entonces dice, no, es también el Dios de los gentiles. Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud
justificará en virtud de la fe a los circuncisos por medio de la fe a los lo siento. El cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Anulamos entonces la ley por medio de la fe. De ningún modo. No anulamos a la ley tampoco. Al contrario, ¿qué pasa? Confirmamos la ley. Cuando vivimos en el Espíritu, Él nos convence por su gracia sobre la ley. Y aprendo cosas como, sería mucho amor para mi prójimo para poner algo, protegerle de no caer de mi techo. Si solo quiero ahorrar dinero y no importa de los otros y no voy a ponerlo. Pero si pienso, no quiero nadie caer de acá. Y mientras que no hay pared, debo poner algo que si alguien está aquí, que no caiga. Y esa es que el Espíritu nos convence. Este es mejor, este es como debemos vivir, esta es la manera de amar a nuestro prójimo. Confirmamos la ley por medio del Espíritu. Como digo, cuando vivimos en el Espíritu, cumplimos la ley por accidente. No porque tratamos hacerlo, pero porque especialmente como gentiles, no sabemos todas las leyes. Porque no estamos acostumbrados a estudiar así. Pero cuando vivimos por el Espíritu, los que no fueron abajo de la ley, cumplen la ley porque es por fe. El Espíritu nos convence a vivir así. Y por eso el Espíritu va a convencer el mundo sobre el pecado, la justicia. ¿Qué? Porque voy al Padre. ¿Y qué es eso? Que el Cristo no va a estar allí para convencer, decir, esa no es la manera correcta, hay que hacerlo así. Porque ahora el Espíritu nos ayuda con eso. Esa no es la manera correcta, hermano. Hay que hacerlo así. Esa es que Cristo hizo. Es caminar el camino de Dios, convencer sobre la justicia y el juicio. Y este es el punto. Confirmamos la ley por medio de fe. Amén. Padre, gracias para todo lo que haces en nuestras vidas. Padre, que nos ayudas de creer, seguir a ti, vivir por fe y predicar tu evangelio de fe, la fe que has puesto en nosotros, a los otros, en quien vas a poner la fe. Sembramos la fe por la palabra fiel, Padre, que podemos distribuir a tu palabra fielmente, diariamente, y también en momentos más enfocados. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, los tiempos de compartir, de evangelismo con otros. Pido para más fruto visible de eso. Pido para Marco, Padre, esta semana que podía venir, como dice que quiere, y sabe que hay algo tratando pararse. Pido que ayudas a él, Padre, de seguirte, a conocer a ti. Padre, te doy gracias para cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y te guarde, sobre ti haga que brille su faz
tenga gracia sobre ti, tenga gracia sobre ti. Él va a alzar su rostro sobre ti y te llene de paz.